¿Cómo ha sido vuestro camino con Dios la semana pasada? Bien. Algunos dirían que saludo un poquito raro, ¿no? Porque yo saludo de esa manera, porque eso es el tema que quiero hablar. Nuestro camino con Dios. Cuán cerca está Dios diariamente con nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? O por lo menos sentimos que estamos lejos de Dios. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Bueno, como están viendo en la pantalla, quisiera empezar una serie de predicaciones, hoy siendo primera parte de esta serie, Rescate, ¿sí? Rescate. Como tiene subtitulado ahí, guiándote a ti y a los demás hacia la libertad. Eso, si Dios permite, es lo que quiero hablar en próximas 6 sesiones, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros necesita ser liberado de algo. ¿Sí? Podría ser algo serio, como de alguna adicción, alguna atadura de alcohol o alguna droga, alguna opioide, algo serio, ¿no? O no solamente algo serio, pero algo más aceptable socialmente, que sea una persona que come en exceso o hace cosas, pasa más tiempo navegando en internet, lo que sea, ¿no? Puede ser cualquier cosa que nos ata, nos limita, nos causa la esclavitud, de lo cual queremos ser libres. Eso es el tema que queremos considerar en esas semanas, ¿no? Cualquier cosa que nos atan, nos quieren controlar y nos limitan de las posibilidades de hacer algo o ser alguien, ¿no? Hay muchas cosas. Cuando pensamos bien, quizá terminando la sesión de hoy diría, oh sí, yo conozco a este amigo, a este fulano que necesita escuchar esto. Pero de hecho, todos nosotros tenemos algo que tenemos que soltar o de cual tenemos que ser libres, ¿no? Entonces, quiero usar este personaje de Moisés. Cuando hablamos de Moisés, pensamos ¿qué imagen tiene de Moisés? Moisés, la película famosa que vimos hace muchas décadas, ¿verdad? Que alguien muy fuerte, con barbas muy grande, y él es el que empezó con tableta original, ¿verdad? 10 mandamientos que recibió y un líder nato, fuerte y guiando el pueblo en medio del desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Eso es la imagen que tenemos de Moisés. Bueno, vamos a seguir la historia de Moisés, pero la intención no es enfocar mucho de la grandeza del liderazgo de Moisés. De hecho, Moisés, usamos un ejemplo como una persona ordinaria, como Moisés, como muchos de nosotros, que Dios prefiere usar a esa persona ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Entonces nuestro enfoque va a ser con Dios, no tanto de Moisés en ese estudio, pero de todas formas vamos a llamar rescate, porque eso es lo que queremos ver, cómo Dios rescata o nos saca y nos salva de una situación para que demos un uso particular, extraordinario, para la gloria de Dios. Cuando termina, para dar un poquito de trasfondo, cuando termina el libro de Génesis, había la familia de Jacob, en otro nombre de Jacob, Israel, ¿no?
que resulta que más o menos 70 de ellos viajan de Canaán a Egipto, ¿no? Cuando estaba José. Ya tenemos la historia de José cuando estudiábamos de una serie Desvío. Él estaba ahí, llegando a ser primer ministro de todo el imperio de Egipto, ¿verdad? Y él ya se reconcilió con sus hermanos y él tenía influencia, tenía enchufe, como dicen aquí, en este país. Así invita a su gente como gente importante, grupo de gente invitado importante, ¿no? Entonces 70 personas se llegan a Egipto. Ya pasando de Génesis a Éxodo, pasan 400 años. La situación cambia, ¿no? Situación cambia y después de 400 años ya están viviendo en otro ambiente muy diferente, comparando con hace 400 años antes, ¿no? En Éxodo 1:6 habla en esa forma. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. 7. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se repite la misma palabra varias veces. Cuando la Biblia hace esto, sabe que está haciendo un énfasis, ¿no? Que está creciendo mucho esta población en tan corto tiempo, solamente unos 10 generaciones, 400 años, de unos 70 personas, llegando a ser casi 1,5 millones, casi como población de Sevilla, ¿no? Y mucha gente, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y así, ahora en ese pueblo que era tan chiquito, ya está llegando a ser un pueblo muy, muy grande. A ver cómo reaccionan los egipcios de esa situación. Verso 8 dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahora ese es el problema. Cuando cambia el liderazgo del país, aún en nuestro entorno de trabajo y ministerio, cuando cambia el pastor principal y otro líder que no nos conoce, entonces cambia la política, ¿no? Eso es lo que sucede exactamente aquí. Llegó a ser un rey, un faraón, que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Un gran problema. Él ve esto como una amenaza nacional. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, el pueblo también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y los que ¿dónde está? En toda labor del campo y en todos sus servicios, al cual, porque se corrió, ¿no? Al cual en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor, ¿sí? Entonces el faraón de Egipto, oprimió a los israelitas porque los vio como una amenaza para nación, imperio egipcio. Es muy interesante cuando viene una persecución, como vino la persecución sobre el pueblo judío.
tendría un concepto negativo naturalmente, ¿no? Cuando viene una persecución, ¿no? Que disfrutaba mucho del privilegio de un pueblo invitado por el faraón, mientras que vivía José. Ahora los pusieron en esclavitud y con tanto trabajo, pagando tanto tributo. Y es algo muy, muy duro, ¿no? Nosotros pensamos igual. Cuando nos cae una persecución, unas dificultades, automáticamente cambiamos el modo y empezamos a defendernos y no nos gusta por nada, ¿sí? Pero cuando vemos la historia de la iglesia, historia de cómo Dios trabaja con su pueblo, hay algo bueno de la persecución. Yo pensé de 4P de esto, ¿no? Voy a leer tal como te escribí en la mañana. La persecución prepara a menudo al pueblo de Dios para prosperar. Repito, la persecución prepara al pueblo de Dios para prosperar. Es muy interesante, ¿verdad? Cuando la iglesia o pueblo de Dios es la mayoría, pensamos que, entonces nos va bien, vamos a hacer muchas cosas, vamos a crecer un montón, vamos a hacer muchas cosas para Dios. Pero estudiamos bien la historia de la iglesia, al contrario, no andamos bien. Cuando llegamos a ser mayoría, los cristianos, históricamente no hacemos bien. Curioso, ¿no? Por otro lado, cuando nos cae la persecución, el resultado final muchas veces es una prosperidad espiritual, un crecimiento espiritual. ¿Sí? Aquí algunos ancianos y líderes pueden testificar a esto, ¿no? Cuando viene persecución, al principio nos molestaba, pero al final, mira cómo crece la iglesia, cómo hace muy sólido el grupo de liderazgo, ¿no? Eso hemos experimentado mucho. Predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, dijo, tiene una predicación titulada así: Prosperidad bajo persecución. ¿Sí? Prosperidad bajo persecución. Prosperidad escondida, cubierta por persecución fuera, ¿no? El pueblo de Dios no nos comportamos bien cuando todo va bien. No hay nada para preocuparnos, ¿no? Pero cuando hay persecución, muchas veces Dios purifica y causa nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que pasa en muchos lugares ahora mundialmente. La iglesia que sufre la persecución, como Afganistán, Irán, Corea del Norte, son lugares donde tienen iglesias más sanas, más crecientes. Ellos no tienen miedo de morir. ¿Sí? Yo tuve el privilegio de visitar algunas de esas iglesias en Asia. No tienen miedo. ¿Sí? Ellos tienen un concepto de vivir con Dios y andar con Dios y caminar con Dios y terminar la vida en Dios totalmente diferente de nosotros. Quizá su número es más pequeño que nosotros, pero su concepto y creencia es mucho más maduro muchas veces que nosotros, que tenemos mucha libertad, ¿no? La historia sigue en capítulo 3, 7 y adelante. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído tu clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel. Y el verso 8, liberarlos de mano de los egipcios o sacarlos de aquella tierra, es donde sacamos el título de esta serie de estudio, rescate. Es rescatarlos, sacarlos
de la tierra o liberarlos de la mano de los egipcios. Y a los lugares del cananeo y del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios responde al clamor de su pueblo, interviniendo para rescatarlo. Después de más o menos 4 siglos de clamor del pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo lo hace? Dios escoge a una persona quien va a guiar al pueblo de Dios fuera de Egipto y a la tierra prometida. Su nombre es Moisés. El enfoque de ese estudio, otra vez, no es tanto de la persona de Moisés, pero ¿qué es lo que hace Dios a través de Moisés? A través de ese estudio, la mayoría de nosotros vamos a darnos de cuenta que somos ordinarios, tal como fue ordinario Moisés. Así empezamos con esa introducción. Sesión 1, preparación. En los primeros capítulos de Éxodo, los acontecimientos se mueven con rapidez, rápidamente. Dios cuida, después sigue la historia en Éxodo 2, Dios cuida a Moisés de niño, sabemos la historia, ¿no? Porque crecía mucho la población, el faraón fue amenazado por el crecimiento del pueblo de Israel y Faraón publicó un edicto para matar todos los bebés, varones hebreos. Después, un tiempo, con sus padres, ya no podía aguantar más. Después de que Moisés nació, ya tenía que esconderlo, ¿no? Entonces, lo pone en un carrizal a la orilla del río y su hermana lo lleva, ¿sí? Y vea dónde coloca este carrizal. Dios ubica a Moisés como nieto de Faraón. Como su nombre Moisés significa sacado de las aguas o salvado de las aguas, fue rescatado por la hija de Faraón y ella lo lleva al palacio donde él crece con todo el privilegio asociado siendo príncipe de Egipto, ¿no? Siendo nieto del Faraón. ¿Cuál es? Bueno, disfruta primero la biblioteca, ¿no? Biblioteca más grande del mundo aquel tiempo. La cultura más avanzada de todo el mundo aquel tiempo. Infraestructura, arquitectura, ingeniería industrial. Todo muy avanzado. Él tenía a su disposición para estudiar y leer y aprender y tener maestros de todo esto. Eso es donde crece. Eso es donde Dios coloca a Moisés, un hebreo, dentro de ese palacio, ¿sí? Y luego pasa tiempo y Moisés, ya siendo adulto, un día está viendo un egipcio, un soldado, maltratando un hebreo, ¿sí? Entonces se enoja, ¿sí? Moisés se enoja. Es muy probable, la escritura no dice esto, pero es muy probable que Moisés creció sabiendo que él era judío, ¿sí? ¿Recuerda quién cuidaba a Moisés como bebé? Su propia madre, ¿no? Entonces, muy probable que él ya conocía su identidad como hebreo y se enojó y mata esto y esconde este cuerpo debajo de arena, ¿sí?
porque maltrataba a su gente, su pueblo, ¿no? Día siguiente, 2 hebreos peleaban entre ellos, reñían. Entonces interviene otra vez Moisés diciendo, ¿por qué pelean entre mismo pueblo, ¿no? Entonces uno de hebreo dice, ¿quién te puso como faraón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso como juez para nosotros? ¿Vas a matarme como tú mataste a este egipcio? Oh, entonces ya Moisés ya sabe que el secreto ya salió. Entonces no duraría mucho. Él sabe que no duraría mucho que se da cuenta el faraón para captar a Moisés y matarlo, ¿no? Entonces él llega a ser un fugitivo, ¿sí? Pero aún ese proceso, Dios lo protege, ¿no? Moisés habitó en la tierra de Madián. Ahí conoció a la familia de sacerdote de Madián, ayudando a las hijas de sacerdote, 7 hijas, quienes trataban de sacar agua y otros pastores las querían echar fuera. Entonces ahí viene otra vez nuestro Moisés fuerte y calmando la situación, echando a esos pastores y dejando a las hijas del sacerdote de Madián que sacara agua, ¿no? Otra vez Moisés actúa como rescatador. Dios purifica a Moisés como un siervo. Moisés se casa con una de las hijas, Séfora se llama, y él trabaja por su suegro como un pastor. No sé si hay algunos de vosotros habéis tenido experiencia de trabajar por su propio padre o su tío o alguno de familia, ¿no? Hay cosa buena, pero hay un montón de cosas malas también. Eso ha sido mi experiencia, ¿no? Que es que hay una expectativa de muchas horas, ¿verdad? Y muy pocos pagos, ¿no? No pagos, que no va bien con esto, ¿no? Hay mucho trabajo, punto, ¿no? Entonces podemos imaginar que trabajar por su suegro no es cosa fácil tampoco, ¿no? Él trabajaba todo el día viviendo casi fuera de la casa porque tiene que cuidar las ovejas viajando, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en ese tiempo. Pero en ese tiempo Dios purifica, ¿sí? Dios está haciendo algo al interior de Moisés. Está alistando para que sea un líder, ¿sí? Para ser un líder que rescate todo el pueblo. Primero la limpieza tiene que trabajar en sí mismo, en su persona. Tiene que tener carácter, tiene que tener entendimiento de quién es el líder, ¿verdad? Líder no somos nosotros. El líder, mayúscula, es Dios. Hasta que reconocemos esto, ninguno debe entrar al ministerio si no entiende este concepto, ¿no? Y finalmente Dios persigue a Moisés como un líder. Ya Dios está diciendo, estás listo ya puedes ir. Mientras que Moisés no está de acuerdo, ¿sí? Es muy interesante ver la vida de Moisés. Como están viendo aquí, Moisés vivió 120 años y su vida se divide en 3, 40, 40, 40. ¿Qué pasa en primeros 40 años? 40 años, aquí dice 40 años pensando que era alguien. Recuerda que era el príncipe viviendo en el palacio del imperio más grande del mundo aquel tiempo, ¿no? Esto es, que él pensaba que ¿qué más? Yo tengo capacidad, yo soy joven, tengo fuerza, tengo conocimiento, soy líder, tengo mi rango y posición para hacer las cosas, ¿no? Segundo 40 años, aquí dice, aprendiendo que era nadie.
en el desierto. Hace poco, antes de pandemia, nuestro último viaje, estuvimos una parte de ese desierto. Desierto de allá es desierto de verdad. Si no conoce ese lugar, no conoce cuál es el desierto de verdad, ¿no? Nada, ese es color café más oscuro que hay. Eso es todo lo que ve, nada de verde, ¿sí? Y hay zonas donde ni cae una gota de agua todo el año. Ahí es donde pasaba, ¿no? No hay río, no hay lago, ¿sí? Cuando anda ahí 40 años, eso es un tiempo de autoconfrontación, es tiempo de mucha meditación, es tiempo de, en realidad es sentir que en realidad yo soy nadie, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Es una buena escuela, ¿no? Donde aprende uno que yo soy nadie, ¿sí? Último 40 años descubriendo que Dios puede usar a cualquiera, ¿sí? Entonces, ahí es donde habla más, ¿sí? Nos cuenta más la Biblia desde Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, habla de ese tiempo y lo que hace Moisés en ese tiempo, ¿no? Básicamente, para Moisés, 2/3 de su vida, 80 años, fue su tiempo de preparación de toda vida completa de 120 años. ¿Quién dice que es mucho? 80 años de preparación para 40 años de ministerio, eso es demasiado, algunos dirían, ¿no? Pero por lo menos en la Biblia no es algo muy raro, ¿verdad? Jesús vivió 33 años, hasta él llegaba a la edad de 30, él no hacía mucho, ministerio público, así llamamos, ¿no? Para trabajar 3 años había una preparación. Jesús que no necesita nada de preparación, él modeló, ¿verdad? Que él pasó 30 años. Entonces, aquí dice, los españoles viven mucha vida, digamos, promedio 90 años, ¿verdad? Yo siempre hablo de 90 minutos de fútbol, así viven los españoles, ¿no? 90 años, ¿no? Entonces, si usted tiene 60, ya apenas quizá está terminando terminando la capacitación, apenas. Está empezando, ¿no? Entonces no piense que no, ya soy viejo, ya no voy a hacer nada. No, ya empieza, ahora empieza, ¿sí? Si eres un joven, puedes recortar ese tiempo, hacerlo más intensivo al estilo de los jóvenes, ¿no? No necesita esperar 60 años, puede hacerlo de manera compacta en 5 años, 10 años, así pasa también, ¿sí? Continuamos la historia acerca de Monte Horeb en Éxodo 3:4, y donde Dios habla con Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, y entre Dios y Moisés tuvieron una conversación para ayudar a la generación de WhatsApp, que siempre habla de burbujas de conversación. Yo diseñé en esa forma la conversación. Mira, entonces Dios dice, ven por tanto, después de ya 80 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, Dios finalmente llama de edad de 80 años, cuando tenía Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Cómo contesta Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón? Te recuerdo que yo estaba ahí, yo intenté salvar a los hebreos hace 40 años. ¿Cómo voy a regresar allá? Y saque de Egipto a los hijos de Israel.
Imposible es lo que está diciendo. Razón por la cual estoy aquí es porque yo intenté salvar, rescatar a los judíos. Entonces su argumento de Moisés es de su historia personal, su experiencia personal, ¿no? Dios contesta, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo voy a estar contigo. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Eso es el lema de esa serie. De hecho, eso tiene que ser nuestro lema también. Dios está con nosotros. Libro de Mateo empieza que Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel en hebreo quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Final de Mateo habla que Dios, el Espíritu, está con nosotros. Dios en forma de Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que Dios interesa es que sepamos que Dios está con nosotros. ¿Qué parte no entendemos? Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿por qué razón tenemos miedo? ¿Qué validez tiene este miedo? Si Dios está contigo, ¿ya está viendo el argumento que Dios está haciendo? Que yo estoy contigo. Cállate. Dios, yo estoy contigo, ¿no? Entonces Moisés dice esto. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Qué les responderé? Entonces él ahora dice, pues que si yo voy, ellos me van a preguntar, ¿con qué autoridad vienes? Entonces, ¿cómo yo contesto esto? Que ellos ya pasaron tanto tiempo en la esclavitud, está básicamente enojado con Dios. Ellos no piensan que Dios existe ya. ¿Qué digo? ¿Con qué nombre vengo? ¿Qué digo? Y contesta Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, su nombre, tetragramatón, que se traduce como Jehová, me envió a vosotros. Eso es su nombre. El nombre de Dios significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es un poco difícil, ¿verdad? Yo soy, me envió a vosotros. Esa traducción no funciona muy bien porque es español malísimo, ¿verdad? Hay algunos maestros de español. Yo soy, me envió a vosotros. Básicamente lo que quiere decir, a él que existió y existe, existirá. Nunca había un punto que cuando él empezó a existir, él está con el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Y Moisés dice, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Como, ¿qué señal tienes? ¿Qué milagros que puede mostrarnos para que en realidad eso es de Dios? Algo milagroso, algo sobrenatural. Entonces contesta Dios, ¿qué es eso que tiene en tu mano? Moisés tenía una vara para cuidar las ovejas, ¿no? Tíralo al suelo. Y cuando él tira, se convierte en serpiente, ¿no? Ahora, cógelo. Bueno, ahí hay una frase, cuando leía esto, cuando él tira y se convierte en serpiente, él tenía miedo y quería huir de ahí. Qué chistoso, ¿verdad? Era su vara. Y él, al ver un serpiente, él quería correr de ahí, ¿no? Y cuando él obedeció y cogió otra vez, se convierte otra vez a su vara, ¿no? Y luego mete ahora tu mano en tu seno. Entonces lo mete, al sacarlo tiene mano leprosa.
cubierto, ¿no? Y luego cuando pone otra vez y saca otra vez, perfectamente normal y sano, ¿no? Entonces, ahí está Moisés otra vez contestando: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra. Ahora otra vez está cambiando su estrategia, ¿no? Ya no funcionó con su nombre, autoridad, no funcionó con esos milagros. Entonces él dice que, ok, ahora otra estrategia. Yo no soy un hombre de fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. No sabemos exactamente lo que tenía él, quizá tenía tartamudez, no sé, no sabemos, ¿verdad? Pero era su excusa: yo no puedo hablar bien, ¿sí? Ahora, manera que contesta Dios es así: ¿quién dio la boca al hombre? Recuerda que te dije que estaré contigo. Otra vez él regresa al mismo punto. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo tu boca? ¿Sí? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés dice: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. A mí no. Que él sigue con esa excusa triste, ¿no? Él sigue, él insiste. Está muy obstinado, ¿no? Él está siendo obstinado. Entonces, finalmente, ahí está, conclusión que da Jehová. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrías en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Falta todavía alguna otra excusa? Bueno, ese colaborador, Aarón, pues seguimos un poquito más. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces, vara convierte como una señal, símbolo del milagro de Dios, no necesariamente de Moisés. Cuando el pueblo veía la vara que llevaba Moisés, ellos entendían que los milagros, lo sobrenatural de Dios estaba con el pueblo, ¿no? Así que Dios lo proveyó a Moisés un colaborador, Aarón, y el poder para llevar a cabo su misión. Así que dijo también Jehová a Moisés en Madián: y ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Finalmente, Moisés obedece. Dios libera a Moisés de su temor al rechazo y de su sentido de incapacidad. Nosotros también, ¿verdad? Cuando Dios quiere mostrar algo grande, algo nuevo, algo pionero que tenemos que hacer, hemos leído cómo responde, hemos visto cómo está respondiendo Moisés, y a veces criticando un poquito, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Pero muchas veces nosotros hacemos lo igual. Cuando Dios abre un campo desconocido todavía, quizá con las palabras diferentes, pero respondería muy parecido como ha respondido Moisés aquí. Ahora, problema es esto: reconocemos que estamos caminando con Dios,
reconocemos, no había ni un momento, un segundo, un microsegundo de mi vida ahora que haya ausencia de Dios. Eso es temeroso y buenísimo a la vez. No hay ni un microsegundo que Dios nos abandona. Dios está ahí. No solamente está ahí con brazos cruzados, no, sin haciendo nada, no. Dios tiene un plan. El problema es que muchas veces no entendemos cuál es. Pero Dios está ahí. ¿No será suficiente esto para nosotros? Dios está ahí, Dios está conmigo. No hay nada que pueda hacer yo que pueda echar su presencia fuera de mi ser. Nada, absolutamente nada. En cada sesión vamos a dejar una declaración de la libertad al final, como ahora estoy haciendo. La libertad debe ser vivida antes de que pueda ser compartida. La libertad debe ser vivida antes de que pueda ser compartida. Fue importante que Moisés experimentara esta lucha para entender la liberación de Dios que hizo a Moisés libre personalmente. Sí, hasta que experimentamos personalmente, ni pensamos de guiar a otro a esa misma libertad. Tenemos que experimentarlo. ¿Sí? Y eso fue prerequisito para que Moisés pudiera guiar a los otros a la libertad. Apliquemos ese principio para nosotros primero, antes de pensar de ese mi amigo y mi familia, mi hija. No, primero a mí, para nosotros. Hay dos preguntas que quiero dejar con esa sesión. ¿Cómo hemos experimentado el rescate de Dios en el pasado? Si usted lleva ya algún tiempo en Cristo, me contaría unos o muchas historias de cómo Dios lo ha liberado de algo. Una atadura, una limitación, un hábito, mal hábito, algo, ¿no? Y en pasado. Y otra pregunta sería, ¿de qué lucha actual desea que Dios le rescate? ¿Qué lucha actual tenemos? Puede ser uso de finanza, uso de las prioridades que intervienen con lo que queremos hacer. Tenemos que hacer la prioridad. Otro tema que a mí me gusta enseñar es hacer un plan maestro, ¿verdad? Hay que pensar bien. No solamente pensando como una empresa o algo secular, pero también nosotros cristianos tenemos que pensar bien y evaluarlo, hacer la prioridad constantemente, porque tenemos tiempo limitado aquí. ¿Sí? La muerte no tiene el mismo significado como gente que no conoce el Evangelio. Yo, en vez de decir que terminamos la vida a la muerte, porque no vamos a terminar la vida a la muerte, ¿no? Nosotros culminamos o terminamos la vida a la resurrección. Es diferente. Nuestro concepto y filosofía de ver y entender la muerte es totalmente diferente, ¿no? Sí, es cierto. Sí, cuando pensamos ese tema, nuestro cuerpo carnal nos hace pensar que no, es que tengo miedo, este COVID todavía tiene Omicron, quién sabe qué, viene otra, alguien dice que viene otra ola y no sabemos, ¿verdad? Pero si mantenemos el cuadro grande, ¿qué me puede hacer? COVID-19, COVID-190, lo que sea, ¿qué puede hacer?
no puede cambiar nada, porque no voy a morir, ¿sí? Voy a culminar la vida aquí y voy a terminar la vida a la resurrección. Quiero presentar 3 personas para terminar esa sesión y cómo vivió ellos y cuál es la estimación o evaluación de Dios. Primero es Enoc. ¿Conoce Enoc? Génesis 5 habla de Enoc, ¿sí? Enoc vivió 365 años. Es muy fácil de memorizar cuántos años vivió Enoc. 365, ¿sí? Como los días del año. Y la Biblia dice, caminando con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Es la descripción de la muerte de Enoc. Caminando con él, con Dios, desapareció. ¿Suena raro? En mi opinión suena muy, muy adecuado. Que no es en la muerte, desapareció de la tierra, porque Dios llevó. Dice, Dios llevó. ¿Qué hacía él cuando fue llevado? Caminando con Dios. Caminando con Dios. Por eso yo saludé al principio. ¿Cómo fue su camino con Dios esa semana, no? Moisés, en Deuteronomio 34 y 5, cuando nos describe la muerte de Moisés en Monte Nebo, así dice, una línea corta, hablando de la muerte de Moisés en Deuteronomio. Murió ahí Moisés, siervo de Jehová. Hay una cosa que a veces no ponemos mucha atención a esto. Dice, murió ahí Moisés, siervo de Dios. ¿Recuerda? Caminando con Dios, Enoc, aquí siervo de Dios. La vida aquí terrenal se trata de servicio a Dios, caminando con Dios. Cuando está interrumpida, inesperada, no es cosa de miedo, ¿no? Es la graduación terrenal, pero nuestra vida de adoración y alabanza continua. Esto es lo que está diciendo. Última persona que voy a hablar es Pablo, porque él nos da una cosa muy clara de cómo ver la vida y la muerte, los cristianos. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Puede ser más claro que esto? Que en realidad, vivir y morir no tiene mucho significado, porque no voy a morir, voy a continuar en adoración, ¿sí? Pero la vida que Dios me da aquí, en esa tierra, sea 60, 80, 90 años, voy a vivir caminando con Él. Voy a vivir sirviendo a Él. Eso va a ser mi propósito, el propósito de mi vida. Esto es lo que como vivió, con qué concepto con que vivió Pablo. Pablo nació unos 5 años, él nació año 5. Si Jesús nació año 1, entonces Pablo es como 4 años más joven que Jesús. Él murió el año 67, entonces él vivió más o menos 62 años. 62 años. Lo voy a cumplir 62 en un par de semanas. Así que final de año, final de su vida, él dice esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esa aclaración de ver en nuestra vida. Nuestra vida no se trata de agrandar nuestra agenda y mostrar como buen líder fuerte somos, pero reflejar que tú eres único rescatador, tú eres único Dios,
tú eres único Señor. Y tú, tal como lo hiciste con Moisés, puedes usar cualquiera de nosotros, personas ordinarias, a tu gusto. Porque tú dijiste que estaré contigo, estaré con tu boca, estaré contigo hasta el final. Gracias por esta promesa, gracias por ese entendimiento para nuestra comunidad aquí en la iglesia. Gracias porque estamos en este camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.